Un cordial saludo para todos ustedes. Espero que se encuentren excelentes. Yo soy María Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a hablar acerca de un tema legal, tributario, para aquellas personas que adquieren bienes inmuebles. Tanto puede ser porque los adquieren, esos son sus propias de su propia casa, o bienes inmuebles porque lo hacen por inversión, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de personas, que yo sé que muchos de ustedes tienen ese perfil, ven mis videos por ello, ¿cierto? Entonces, para ustedes que se están preguntando cómo van a hacer esa repartición o cómo transferir un bien inmueble a un hijo, porque muchos ya tienen sus hijos grandes, por ejemplo, quieren desde ahora comenzar a regalarles o donarles o entregarles unos bienes inmuebles a sus hijos, porque también hay casos bien tristes. Yo les voy a contar uno de una persona, pues un cliente que llegó con un caso un poco triste, preguntándose cómo va a pasar un bien inmueble a sus hijos o a su hijo, porque esta persona ya tenía muy poco tiempo de vida y quería dejar como organizado ese tema para sus hijos o su hijo. Entonces quería saber cómo transfiere. ¿Por qué? Porque hay un tema tanto legal como tributario, de impuestos, cuando nosotros hacemos ese tipo de transferencias de nuestros bienes. Hay gente que a veces se queda y dice, ¿cómo así? Es que yo no puedo hacer, como, o sea, no puedo disponer libremente de mis bienes. Sí, claro, pero lo dicen más por el tema de impuestos. O sea, estoy obligado a darle algo al Estado por lo que yo conseguí con esfuerzo. Pues la realidad es que así es en Colombia y en muchas partes del mundo. Hay unas partes que son, digamos, como jurisdicciones en donde no hay impuestos o no hay impuestos tan altos, pero en Colombia sí, y es mejor saber trabajar a través de qué figuras, como nosotros podemos hacer una buena planeación que tal vez nos ayude a ahorrar impuestos y también problemas. Listo, entonces, antes de iniciar con este tema, que es muy interesante, les pido por favor, le den like a este video, lo compartan con otras personas, a quienes también les sea interesante, les sirva esta información. Y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, y también te pido por favor, comparte esta información, le des like y si no estás suscrito al canal, estás súper invitado o invitada a suscribirte. Bueno, vamos a iniciar, no sin antes contarles que hay personas que también me preguntan mucho cómo adquirir estos bienes, pues porque quieren comenzar a adquirir patrimonio para luego dejarle sus hijos también. Pero ¿cómo los adquieren? Ustedes saben que uno de mis, digamos, como de mis áreas también de especialidad, digamos, es los remates judiciales en Colombia. Así que para aquellos que están interesados en comenzar a invertir, tanto porque quieren para ellos mismos su casa, su apartamento, o como porque quieren por inversión comenzar a adquirir varios bienes a precios bajitos. Ya saben que en rematandobienes.com ustedes van a encontrar la información de todos esos avisos de remate judicial para que puedan entrar, revisar qué bienes hay en remate y pues participar. Y bueno, vamos a ver un pequeño video acerca de ello y luego vamos con el tema del video, que el tema está bien interesante para el que quiera transferir un bien a sus hijos. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Bueno, ahora sí, vamos con el tema. Y es que les cuento que un caso de una persona muy triste que me contaba pues que tenía una enfermedad terminal y pues que le quedaba poco tiempo de vida y estaba pues buscando cómo dejarle a su hijo sus bienes, ¿sí? Y de forma que eso no le vaya a generar a su hijo o digamos un impuesto muy alto. Entonces, vamos a revisar, hay diferentes formas, uno puede hacerlo, por ejemplo, por fideicomiso civil, por darle solo la nueva propiedad o por donación o algunos optan por compra-venta.
¿cierto? Pero pues ahí ya lleva una simulación, porque hay personas que dicen, no, yo hago una compra-venta, me sale mejor, pero hay que tener en cuenta que, pues bueno, hay un tema de simulación y demás. También hay personas que dicen, no, yo creo una sociedad y entonces es más fácil porque le doy las acciones a mi hijo y demás. Otras opciones también son él irse directamente, digamos, hacer el testamento y hacer que se vaya por sucesión, ¿cierto? Entonces, digamos, hay las diferentes opciones, cada una de ellas tiene unos, digamos, repercusiones, unos resultados a nivel legal y tributario, que es como el más importante en este caso, por ejemplo, en asesoría para mi cliente, a nivel tributario. Y también por las condiciones de las personas. Hay personas que dicen, yo no utilizo tal figura de las que usted me indica porque yo deseo desde ya que mi hijo o mi hija goce de ese bien, ¿cierto? O desde ya solucionar que yo sepa que ya lo tiene. Entonces, dependiendo de cada persona, pues uno hace como una planeación. Entonces, yo les voy a mostrar en este caso una de todas esas figuras jurídicas que revisamos para que ustedes vean cómo por unos pequeños cambios puede cambiar también todo a nivel, por ejemplo, tributario. Vamos a ver solamente una de ellas, y como les digo, ya obviamente en una asesoría un poco más especializada, en donde uno ya con el cliente se sienta, revisa qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus condiciones, y a partir de allí uno ya le muestra todas las figuras y va acomodando, va buscando la mejor. Voy a mostrarle solamente una, que no quiere decir que es la que utilizamos con el cliente, porque realmente de todas uno elige una de ellas, pero les voy a mostrar es simplemente un análisis que hicimos. Entonces, cuando una persona, si tú por ejemplo estás buscando entregar un bien a tu hijo y tú dices, yo lo voy a hacer por donación, vamos a ver esa, ¿qué pasa si lo haces por donación? Si es la mejor o no, no lo sé, ¿cierto? Porque habría que ver las otras, pero vamos a ver cuáles son esos efectos. Para ello, les voy a compartir pantalla, ahí. Entonces, vamos con este caso. En este caso, suponiendo que la donación, recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, papá le hace donación a su hijo, donación del pleno dominio de una casa, por ejemplo, una de las casas que tenía el papá o esa persona. Entonces le hace la donación. Recuerden que quien va a pagar el impuesto es el hijo, ¿cierto? Quien recibe esa donación. ¿Por qué? Porque se ve incrementado su patrimonio y por tanto, pues el Estado, digámoslo así, nos dice, venga, usted incrementó su riqueza, deme un pedacito. Ese pedacito, digamos que se hace a través del impuesto en este caso de ganancia ocasional, que es la tarifa es del 15%. Entonces ya saben, quien recibe la donación es quien paga. ¿Listo? Entonces en este caso, supongamos, solo veamos este escenario, donación. En la donación, entonces, para aquel que quiera hacer esto a través de donación, ¿qué va a pasar? En este caso, ustedes tienen que revisar siempre el estatuto tributario y supongamos que el valor de adquisición y la base gravable para calcular el impuesto de ganancia ocasional son 200 millones de pesos. Por ejemplo, este fue el avalúo del año anterior a cuando se hizo el acto de la donación, 200 millones. Eso que les digo tiene que ver con el artículo, este es el 303 del Estatuto Tributario que nos dice cuál es el valor que yo debo tomar para efecto de calcular ese impuesto de ganancia ocasional cuando yo adquiero una donación. Entonces, de acuerdo a ese artículo, yo entonces hago el ejemplo, ¿listo? Entonces, supongamos que teniendo en cuenta que cumplimos con ese artículo son 200 millones. Entonces, sobre esos 200 millones, elijo en la declaración de renta que va a ser por el año en el que recibió el bien. Ejemplo, si recibió en este 2024 esa donación, entonces él tiene que presentar declaración de renta el próximo año. Y en esa declaración de renta del próximo año va a indicar, va a hacer esta operación. Obviamente, recomendaciones que obviamente lo haga, es una persona que le ayude, pues que un experto, un profesional, un contador o contadora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a calcular o cuál va a ser el impuesto para él? Para que ustedes que van a hacer tal vez esa transferencia a través de esta figura, conozcan, ¿listo? Entonces, sería 200 millones y a esos 200 millones, pues uno diría, ya sobre eso le aplico el impuesto, ¿sí? Porque acá no tenemos ningún costo que nosotros podamos deducirnos, nada. En este caso, sobre los 200, uno aplicaría la tarifa del 15%.
Pero como nosotros somos bien inteligentes, entonces vamos y vemos nuevamente el estatuto tributario. En el estatuto tributario hay una norma que nos permite tomarnos una partecita de esta ganancia ocasional como exenta. Entonces nos tomamos esa partecita y por tanto ya ahora sí calculamos la verdadera, digamos, como ganancia ocasional que obtuvimos. Y sobre esa le aplicamos la tarifa del 15%. Es decir, en este caso sería un impuesto de ganancia ocasional de 24 millones de pesos para el hijo que recibe esa donación. Obviamente ahí uno se pregunta, ¿realmente será ese el camino? Porque es que está pagando mucho. ¿Quiero yo transferirle ese bien inmueble por donación? ¿Sí? Entonces, tal vez puede que no sea totalmente el camino. Pero entonces uno también puede hacer una variación, es decir, como revisar donación con tal vez nueva propiedad. Y miramos a ver cómo nos va, ¿sí? En este caso, vamos a este segundo escenario. Si hacemos la donación solo de la nueva propiedad de ese bien, porque ¿qué es nueva propiedad antes de continuar? La nueva propiedad es solo ese derecho a ser el mero titular de un bien inmueble. Es decir, que yo solamente voy a aparecer como quien reciba esa donación, como el titular, pero más no. Yo no puedo, digamos, disponer de ese bien, usarlo, gozarlo, arrendarlo, vivir en él. No, porque el usufructo lo va a tener ¿quién? El donatario, el quien hizo esa donación. ¿Listo? El donante. Quien hizo esa donación va a tener ese usufructo. Él se lo reserva. Listo, entonces en este caso, la idea es, o digamos como uno en la planeación ve varias figuras, usa una con otra, ¿cierto? Recuerden que aquí solo estamos viendo una de todas las que uno podría ver cuando uno quiere hacer esta clase de transferencias, un bien inmueble a su hijo. Entonces, en este caso de la donación, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer como una mezcla, una variación entre donación, pero con la nuda propiedad. Entonces, aquí solo se dona la nuda propiedad. Y de acuerdo al 303, también vemos cuánto, digamos, hay que respetar a nivel fiscal el valor de la nueva propiedad. Y lo hicimos de acuerdo a ese 303. Y aquí indicamos, por ejemplo, un valor de 60 millones de pesos, ¿sí? Y por tanto calculamos entonces el impuesto. Ahora aquí de nuevo podemos calcular una ganancia ocasional exenta y se la restamos a estos 60 millones y nos queda una ganancia ocasional que es sobre la cual se va a calcular el impuesto. En este caso el impuesto calculado sería de 7 millones 200. Este impuesto lo paga quien recibe esta donación, ¿sí? Lo pagaría. Pero miren que es mucho más bajito que recibir el pleno dominio. Pero entonces la gente a veces dice, pero venga, si él no va a tener la disposición, ¿para qué me sirve eso? En el caso en el que yo les estaba diciendo, puede que les sirva mucho a la persona, no quiere decir que este fue el que elegimos, pero es uno, pero puede que les sirva mucho, ¿por qué? Porque cuando la persona que tiene el usufructo, es decir, el papá que le donó al hijo, solo la nueva propiedad, el papá se quedó con el usufructo, cuando ya no esté, ese usufructo se consolida en el nudo propietario con la muerte del padre. Y esa consolidación ya genera que el nudo propietario quede con todo el pleno dominio del bien. Queda con la nueva propiedad y el usufructo, pleno dominio, con la muerte del padre. Y pues ya sabemos que en este caso sí pues va a pasar, ¿cierto? Por el caso que les comentaba. Entonces puede ser que sea interesante, ¿por qué? Porque en ese caso esa consolidación no le va a generar ningún impuesto, ninguna obligación a pagar impuesto al nudo propietario, a quien recibe su usufructo. Entonces, él igual va a más adelante, en un tiempo, en el futuro, no muy lejano, va a recibir todo el pleno dominio y igual solo paga un impuesto mucho más bajito. Obviamente tiene que ir a notaría, hacer la cancelación del usufructo, manifestar que obviamente el padre que tiene el usufructo pues ya no está, y obviamente probar a través de, por ejemplo, el registro civil de defunción y otros documentos que se solicitan en notaría, y luego eso se cancela el usufructo y ya, digamos, frente a terceros y con el debido proceso y registro, ya queda el nudo propietario con todo el bien. Y ya no sería nudo propietario, sino propietario pues del pleno dominio del bien.
¿listo? Y paga un poquito menos. Ahora, uno además de esto, mira lo siguiente, y es que todo esto se va a dar si quien recibe la donación, él estaba obligado a presentar declaración de renta. Es decir, si el que recibe la donación es el muchacho que nunca ha declarado y que no está obligado por este año 2024 a presentar declaración y que recibió este bien, pero aún por patrimonio no quedó obligado. Entonces, por tanto, esa persona no pagaría ningún impuesto. Entonces, eso también uno lo ve. Si esa es la posición, por ejemplo, del hijo, ejemplo, si lo fuera del caso que les estoy comentando, entonces allí sería una buena opción, porque el hijo no queda obligado a declarar ni por los ingresos de él, ni porque él no tiene ningún patrimonio tampoco. Y también al recibir este bien, igual su patrimonio no supera los 4.500 VT, que son aproximadamente 211 millones. Entonces él igual no quedó obligado. Y si no queda obligado, no va a presentar declaración de renta y no va a pagar, pero solamente si no es obligado. ¿Listo? Entonces, eso es otro, digamos, otro de los ítems a revisar. ¿Listo? Entonces, esto es en el caso de si él quedó obligado, entonces como obligado paga eso. Pero si él no es un obligado, entonces paga 0 en ambos casos. Entonces, todo eso uno lo revisa para tomar la mejor decisión de cuál es el mejor camino. ¿Qué más les puedo decir de esta? Bueno, esa es una de las formas. Obviamente uno en asesoría pues revisa muchas más cosas, como por ejemplo la donación también, ya no solamente a nivel tributario, qué efectos tiene, sino también a nivel legal, porque hay papás que dicen, ay, no, es que yo no quiero que a mi hijo, él está casado y no quiero que esté bien, le entre a esa sociedad conyugal que él tiene con su esposa, ¿cierto? Esa sociedad patrimonial, porque es que yo veo que las cosas con ellos no están muy bien y la esposa es como muy malita. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, uno también debe revisar ese tipo de figuras, porque por ejemplo con la donación, todo lo que le entre al hijo por donación no va a ser parte de esa sociedad conyugal, es decir, que este bien no entraría a ser parte de, por ejemplo, si el hijo llega a divorciarse, de esos bienes que se van a repartir, no entra a ser parte. Esa tiene, digamos, es uno de los beneficios, ¿no? Que a nivel legal. Entonces, entre otros. Obviamente que las mejoras o ese mayor valor que si el hijo lo adquirió ese año en donación y pasaron 5 años y a los 5 años se divorció y el bien inmueble ha producido unos frutos, además también se le han hecho unas mejoras o ha subido su valor, entonces ahí sí, sobre ese mayor valor del bien, pues sí entraría a la sociedad patrimonial, pero no lo que él recibió, digamos, como en ese momento de la donación. Bueno, eso tiene una serie de análisis, pero esto lo hago es para que ustedes primero tengan un acercamiento a cómo uno puede hacer esa transmisión. Hay muchas figuras, esta es solo una, y también a toda la serie de aspectos que uno revisa para poder planear de la mejor manera. Entonces, bueno, esta es una de ellas. Espero que si, por ejemplo, tú lo vas a hacer a través de donación, revises estos aspectos, pero realmente lo recomendable es toma asesoría con un profesional para que te ayude a decidir mejor. O si tú realmente ya estudiaste todo y sabes muy bien, pues listo, perfecto. Espero que de verdad este video te ayude. Y bueno, esto era todo por este video, un pequeño acercamiento a este tema súper interesante. Y bueno, les deseo una maravillosa noche. Muchísimas gracias por ver este video. Vamos a continuar haciendo buen contenido de mucho valor. Que estén muy, muy bien.